Buenas noches, vamos a intentarlo una vez más. Este encuentro por su bienestar que cada martes y jueves tratamos de hacer para ustedes de la mano de los mejores especialistas. Nuestra intención a través de esta ventana es llevarles todos esos datos que necesitan para hacer prevención y mantenerse saludables física y mentalmente. Espero que me estén viendo mejor. Ya veo a uno de mis invitados conectados y el día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que genera mucha inquietud siempre. ¿Cuánto ejercicio debo hacer y qué tipo de actividad física debo realizar para mantenerme saludable? Cardiovascularmente hablando, de manera óptima. Eso por un lado. Por el otro lado, tuve COVID, ¿cómo me reintegro a la actividad física? ¿Cómo comenzar a entrenar de nuevo? Además, el uso de la mascarilla en lo que es la realización del ejercicio, ¿es saludable, no es saludable? Toda una cantidad de inquietudes, así que les ofrezco esta ventanita además para formular sus preguntas, que yo estoy segura que mis invitados con gusto van a responder. Les hablo de mis invitados, vayan informándome por favor si la señal va mejorando. Mis invitados son el doctor José Miguel Torres Viera, él es cardiólogo e internista, además presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, y el doctor Rafael Lugo, también cardiólogo e internista y miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología. A ver, voy a buscar a mis invitados acá para darle entrada y espero, repito, que mi señal haya mejorado porque tengo problemas. Y bueno, ustedes saben cómo es este. Hola, doctor, ¿cómo está? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, María Laura? Un placer Buenas estar contigo. noches. Deme la buena noticia de que me estoy viendo mejor. No, perfecto. Bueno, siempre te ves muy bien, pero tu señal está perfecta. Gracias a Dios. Vamos a dar la entrada al doctor Rafael, que seguramente debe estar muy pendiente. Le agradecemos además porque él tiene 6 horas de diferencia con nosotros y sé que es un sacrificio por el bienestar que está haciendo en función de nosotros, precisamente del bienestar de todos los que en este momento están conectados y mío también. Gracias. Hola, buenas noches. Hola, Rafaelito. Buenas Hola, noches. hermano. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Todo maravilloso. A ver, Qué bueno. contenta de tenerlos a los dos y vamos a hablar de algo que me apasiona, que es la actividad física en función de la prevención en salud, física y mentalmente hablando, porque yo creo que el ejercicio contribuye ampliamente para el bienestar en esas dos vías, en lo físico y orgánico y en lo emocional. Entonces, Absolutamente. siempre, y además que estamos en el mes del corazón de las enfermedades cardiovasculares, porque este 29 de septiembre se está celebrando, o se va a celebrar el Día Mundial del Corazón, y por eso que la Sociedad Venezolana de Cardiología está aprovechando durante todo este mes para promover y llevar información en este sentido. Y para que no se nos olvide a ninguno de los tres, porque si no, una señora que se llama Carolina me mata, antes de comenzar a hablar de lo que es el ejercicio para la salud cardiovascular y cuánto entrenar, cómo entrenar, qué ejercicios o qué tipo de ejercicios son más saludables, vamos a hablar de las actividades que está preparando la Sociedad Venezolana de Cardiología para llevar información útil y para seguir promoviendo la salud cardiovascular. Bueno, muchísimas gracias, María Laura, nuevamente por esta ventana exclusiva y muy privilegiada para dirigirnos a tu audiencia. Y lo importante es que la Sociedad de Cardiología quiere acompañar a toda la gente común de Venezuela, a toda la gente de a pie, a todos nuestros amigos, de manera de llevar información lo más precisa posible, lo más útil posible para todos, en el sentido de cómo prever enfermedad cardiovascular. El mundo inicialmente, cuando se inició, era un mundo donde se vivía muy poco. Los nómadas vivían muy poca edad. Después los gladiadores tenían un promedio de vida de aproximadamente 27 años. Ahora, un niño que nazca hoy tiene una expectativa de vida de 100 años. Lo que hizo que las enfermedades de las que nosotros nos moríamos cambiaron. Antes moríamos en batalla, luego moríamos de enfermedades infecciosas y ahora morimos de enfermedad cardiovascular. Una enfermedad que no permitió desarrollarse cuando moríamos tan jóvenes.
Y en las últimas 6 décadas cambió dramáticamente la forma en que nosotros nos movemos y la forma en que nosotros nos alimentamos. Las dos cosas cambiaron dramáticamente, nos hicimos cada vez más sedentarios porque nuestra vida se hizo cada vez más confortable, menos necesitada de movimiento, y nuestros hábitos alimenticios también cambiaron dramáticamente porque se incorporaron una cantidad de alimentos procesados que cambiaron la forma en que los nutrientes llegaban a nuestro organismo y aceleraron de alguna manera la aparición de una enfermedad que es la enfermedad arteriosclerótica, de la que se muere la mayoría de los habitantes del planeta Tierra. ¿De acuerdo? Los hábitos... Es importante. Sí, dime, Rafael. No, quería decir que como las muertes relacionadas al cáncer, y buenas noches y gracias por la invitación, perdón, como las muertes por cáncer, vamos a decir, producen como un temor inmediato, ¿ves? Tengo cáncer y mi posibilidad de morir es mayor. Quería hacer una precisión y que es una de las motivaciones del mes del corazón, que se celebra cada 29 de septiembre desde el año 2000 por una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, precisamente para que tomemos conciencia de lo que voy a decir en este momento. Las muertes por cáncer en el mundo al año son 9.5 millones. Las muertes por enfermedades cardiovasculares son 17.5 millones, es decir, casi el doble que la mortalidad por cáncer. Pero la otra cosa importante a decir aquí para nuestro público es que si usted logra controlar los factores de riesgo cardiovascular, la obesidad, la hipertensión, los problemas del colesterol, la diabetes, la obesidad, no fuma, controla las adicciones y logra hacer ejercicio, usted va a controlar el 65% de sus posibilidades de morirse. Por supuesto, a los seres humanos nos gusta coquetear con la muerte y nuestra audiencia está pensando, controlé el 65%, me queda 35%. Bueno, ese 35% es la mala suerte. Que tenga un accidente, que haya un huracán, que te caiga una enfermedad cataclísmica, esas son las cosas que no podemos controlar. Pero si tú controlas, que creo que es el objetivo fundamental de esta reunión que tenemos para todo el público que nos sintoniza, si tú controlas esos factores, tú vas a tener en tu poder el control del 65% de tus posibilidades de morir. Quiere decir que si te alimentas bien, haces ejercicio y eres buen amigo de tu médico, eres casi inmortal, porque solo la mala suerte es la que te puede llevar de este mundo. Yo conozco a un colega de ustedes que dice que nosotros podemos vivir perfectamente hasta los 120 años si nos los proponemos. Es cuestión de conocer muy bien nuestro organismo, tener muy buena relación con los especialistas, como usted lo acaba de decir, y tener un profundo amor propio cargado además de voluntad para poder poner en práctica esos hábitos que nos van a mantener cardiosaludables por mucho tiempo. Comentaba, por cierto, recientico comentaba con mis amigos que el primer artículo que relacionó ejercicio y aparición de enfermedad cardiovascular se publicó en el año 1953 por un inglés que se llamaba Jerry Morris, que además adquirió el nombre del capitán del barco donde su familia inmigrante llegó a Liverpool, en Inglaterra. Pero Jerry Morris describió epidemiológicamente una cosa muy interesante. Los trabajadores de los autobuses londinenses los comparó entre los que manejaban el autobús, los choferes, y los que cobraban el importe del viaje en el autobús, que tenían que subir los 2 pisos del autobús y desplazarse a lo largo de los pasillos. Los que se desplazaban y subían los 2 pisos durante todo el trayecto morían mucho menos de enfermedad cardiovascular que los choferes que no se movían durante todo el día. Esa fue la primera evidencia de enfermedad cardiovascular y ejercicio. Él se convenció tanto de este hallazgo que Phil Morris, en esa época, que nació a principios del siglo XX, al principio de 1910, vivió 100 años y murió de una enfermedad infecciosa, de una neumonía. Lo que te quiero decir con esto es que la mayoría
de las condiciones que promueven la presión de la enfermedad cardiovascular está en nuestras manos controlarla. El control de nuestros hábitos es sumamente poderoso y el número de enfermedad cardiovascular, de morirse de enfermedad cardiovascular, disminuye en 85% si uno controla los factores de riesgo más comunes, que fueron los que ya nombró Rafael. Y la motivación de la sociedad es nuevamente resaltar, subrayar que la enfermedad cardiovascular está en nuestras manos, dilatar o su aparición o disminuir su complejidad o no morirnos de enfermedad cardiovascular y morirnos en buena actividad física después de los 100 años cuando hayamos completado nuestras tareas aquí en el planeta Tierra. Ok, vamos antes de hablar de qué tipo de ejercicio hacer, con qué frecuencia hacerlo, y yo agregaría otros dos elementos esenciales también que van muy unidos a la actividad física, que es la buena alimentación y la dieta emocional, la dieta de esa toxicidad que el estrés y las malas energías, las malas emociones representan en nuestra salud cardiovascular. Y es que quiero que hablemos del reto deportivo virtual, de lograr juntar 10.000 kilómetros de actividades físicas en la cuenta de la Sociedad Venezolana de Cardiología en Strava, y esa es una suma de kilómetros en la cual todos debemos colaborar, y yo creo que es el aporte de la sociedad para llevar a la gente a activarse. Tenemos que hablar de las jornadas de educación virtual que están promoviendo y, por supuesto, de todos estos encuentros virtuales que además están promoviendo con ese propósito. Rápidamente eso, antes de entrar en materia, doctor, repito, porque es importante para la sociedad que la información llegue a los que nos están viendo. Y te agradecidísimo. La virtualidad aparentemente llegó para quedarse, incluso para promover actividad física, y nosotros intentamos inicialmente hacer un maratón virtual, pero finalmente nos aprovechamos de la virtualidad para promover una actividad virtual, cualquiera sea el tipo que tú tengas a bien realizar, desde caminar, correr, bicicletear, patinear o nadar, pero que los metros, los kilómetros que hagamos cada uno entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre, lo subamos a una aplicación muy sencilla que se llama Strava, que se baja gratuitamente y que se conecta automáticamente en lo que tú lo activas a el registro que hacen los teléfonos celulares o que hacen tus relojes inteligentes. Y allí puedes fácilmente dejar un registro vertiendo esa información en la cuenta de la que va a estar expuesto el reto, donde pretendemos activar en toda Venezuela que nuestros pacientes, que nuestros colegas, que los médicos, que los que estamos en Venezuela y los que estamos fuera de Venezuela, lo hagamos de manera mancomunada y caminemos al menos 10.000 kilómetros por Venezuela, porque nuestra prioridad es mantenernos sanos, mantenernos vigorosos, mantenernos fuertes, porque nos necesitamos todos para reconstruir a este país que todos tanto queremos. Además, vamos a tener una cantidad de reuniones o charlas educativas que van a ser 3 Instagram semanales durante las semanas de septiembre hasta la última semana. Y en la última semana, además, vamos a hacer unas exposiciones por Zoom de 90 minutos de duración, donde se puede inscribir todo el que quiera. Está abierta al público general, donde haremos mini charlas de todos los factores de riesgo cardiovascular, cómo controlarlos, cómo manejarlos, cómo usarlos a nuestro favor. Y allí tendrán la oportunidad la gente de, en una sesión de ráfagas de preguntas y respuestas, de preguntar sus mayores inquietudes y nosotros tratar de responder el mayor número de preguntas que nos sean manifestadas. Amén, que por esta vía hemos preparado una serie de temas importantísimos para la salud cardiovascular que vamos a ir anunciando, obviamente, a través de esta ventanita @tusalud. A ver, comenzamos, doctor Rafael. Una pregunta que, por cierto, recibo con muchísima frecuencia en mi cuenta de Instagram, por DM, por mensaje directo, es: ¿cuánto ejercicio debo hacer para mantenerme saludable cardiovascularmente? Esa es una pregunta y me la van a ir repitiendo. Otra pregunta es: ¿qué tipo de ejercicio es el que me conviene? Si tengo patologías de fondo, sobre todo si soy hipertenso, por ejemplo, ¿qué ejercicio debo hacer y a qué hora es mejor hacer la actividad física? O sea, son muchas preguntas y yo sé que ustedes dos son... Bueno, vamos a empezar. Adelante. Vamos a empezar. Lo primero que voy a decir es un dato histórico. Hasta los Goodwill Games, que fueron en 1984, que no sé si recuerdan que fue un boicot
que hizo los Estados Unidos y los países que no eran del bloque comunista a las Olimpiadas de Moscú de 1980, porque sospechaban que los atletas se dopaban. ¿Qué importancia tiene esto en el tema que estamos tocando? Que hasta ese año, 1984, los rusos y los alemanes orientales, como utilizaban métodos que no eran, vamos a decir, los más nobles, ganaban muchas competencias, pero era porque estaban dopados. Por eso se creó la Organización Mundial Antidopaje. Pero a partir de allí, el método de preparación física ruso, que era el que dominaba la escena de los entrenamientos en el mundo, en donde, ¿sabes? No podías tomar agua, siempre tenías que trabajar al 100% de tu capacidad. Si no eras eso, prácticamente eras un débil, porque se carecía de los estudios de fisiología del deporte. Entonces, el conocer la fisiología del deporte te permite comprender primero lo que está pensando cada uno de los oyentes que está allí. Por ejemplo, en nuestro país hay alguien que está hemipléjico, que camina con una... hace un esfuerzo, está conectado, que es un triatlonista, que en la mañana nada, en la tarde corre y en la noche hace bicicleta. ¿Ves? El que está hemipléjico hizo un esfuerzo y el que hizo triatlón también hizo un esfuerzo, y los dos esfuerzos son comparables, porque el deporte depende de la capacidad individual. Entonces ahí viene el primer punto importante. No es lo mismo no hacer nada que hacer algo. No es lo mismo quedarte acostado que aunque sea levantarte y hacer algo. Esa es la primera premisa. Ahora después, ¿cuánto voy a hacer? Lo que dice la guía de prevención de enfermedades cardiovasculares es por lo menos 30 minutos a un paso moderado, 5 veces a la semana, que son 150 minutos de ejercicio. Pero si ya tú sabes que eso solamente sirve para activar el sistema cardiovascular, no forma masa muscular, porque tú no estás haciendo ejercicio de musculación. Si tu objetivo es otro, tener una condición física más alta, el concepto moderno es que tú tienes que variar. El organismo funciona con los sistemas de termodinámica, mínimo esfuerzo con máximo beneficio. Entonces, si tú solo corres, el organismo va a hacerse efectivo en acostumbrarse al correr y cada vez tendrá que correr más. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Un día corro, un día hago bicicleta, un día hago funcionales, un día hago pesa, un día subo a la montaña y todos los días me mantengo activo. La idea es romper el sedentarismo porque, como decía José Miguel antes, evolutivamente nosotros estamos diseñados para caminar por la sabana africana, que es de donde salimos. Y ese hombre caminaba mínimo 25 kilómetros diarios. Entonces, con eso en mente, tenemos unas ideas para trabajar las preguntas. Y lo más importante de lo expuesto por Rafa es que siempre es mejor algo, siempre será algo mejor que nada. Que la complejidad y la sofisticación de lo que hace no tiene relevancia finalmente en el control de la aparición de la enfermedad cardiovascular. Son dos cosas diferentes. Si tú quieres proteger la aparición de la enfermedad cardiovascular, tienes que hacer al menos esto de 5 veces a la semana, 30 minutos. Y la velocidad de una caminata exigente está alrededor de entre 4 y 5 kilómetros por hora. O sea que tú en 30 minutos deberías ser capaz de recorrer 2.5 kilómetros, entre 2 y 2.5 kilómetros. Y eso es muy importante. Y lo otro es que puedes, además, si quieres, no tienes tiempo, puedes hacer ejercicio intenso, y ahora hay las propuestas de máxima intensidad de ejercicio, donde pudieras hacer 75 minutos a la semana, 30 minutos por vez, 3 veces a la semana. Y eso te haría muy efectiva la capacidad de ejercicio, incrementaría significativamente la posibilidad de proteger el sistema cardiovascular y reentrenarlo.
A ver, yo siempre he dicho cuando me preguntan a qué hora es mejor entrenar, por ejemplo, o qué debo hacer, yo siempre digo, es mejor lo que usted está diciendo, hacer algo que hacer nada. Si tú por querer entrenar en la mañana porque te dicen que tiene pues una finalidad específica, vas a dejar de entrenar porque justo a esa hora estás trabajando, pues precisamente no tienes ningún beneficio. Así que lo mejor es hacer ejercicio cuando se puede. Y así fue que yo logré hacer el hábito de ejercicio cuando comencé. Yo tenía un bolsito en el carro y cuando se me abría un huequito porque no tenía una reunión o tenía un espacio, pues entonces allí era cuando yo aprovechaba hacer ejercicio hasta que el bienestar que me generaba el ejercicio era tan evidente que yo misma quería hacer el ejercicio y no era una obligación, sino pasó a ser una necesidad. O sea, yo por salud y por bienestar, para poder sonreír, para poder pensar, para poder drenar, tengo que hacer Claro, ejercicio. absolutamente. No, Lamentablemente bueno, el tiempo no me da y hago 4 días a la semana nada más, pero hago algo. pero 4 días a la semana es espectacular. Claro, Y además pero tiene que ahí es ver muy con, no tiene que importante ver solamente con lo acotar. físico, sino que tiene que ver con lo emocional, como tú lo destacas. Y eso es determinante para los seres humanos. No solo mejora, es una efectivísima actividad antidepresiva y rompedora de ansiedad, por lo que el ejercicio no solo te mejora físicamente, sino que te mejora emocional y mentalmente. Dime, Rafaelito. Yo quería acotar lo siguiente. Para que el ejercicio pueda incorporarse en tu vida, tiene que hacerse un hábito. Y voy a contar una breve historia respecto a cómo se genera un hábito. Los seres humanos, hasta principios de los años 20, no se cepillaban los dientes. Entonces resulta que la compañía de la pasta dental Pepsodent contrató a un señor porque necesitaban que vendieran esa pasta, pero no existía la publicidad. Entonces este señor descubrió algo que se llama la tríada del hábito. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú necesitas hacer una conducta repetitiva, esa conducta va a ocasionar una respuesta, pero la respuesta tiene que acompañarse de una recompensa. Entonces la conducta repetitiva era que había que cepillarse, la recompensa era que ibas a poder sonreír, perdón, el efecto iba a ser que ibas a poder sonreír. ¿Y cuál era la recompensa? Entonces ahí es donde vino el boom de este señor. Este señor dijo, si tú te puedes sonreír, no siempre tienes la cara seria porque tienes los dientes todos rotos. Si usas mi pasta, tú vas a encontrar pareja. Entonces no fue por limpieza que empezamos a limpiarnos los dientes, a cepillarnos, sino porque íbamos a tener más posibilidad de tener una pareja. Entonces este señor hizo que todos nos empezáramos a cepillar los dientes, pero nos quedó el asa del hábito. Entonces, ¿cómo es el asa del hábito para el ejercicio? La conducta repetitiva es que hagas el ejercicio. La respuesta es que vas a empezar a ver los cambios que el ejercicio hace en tu vida. ¿Y cuál es la recompensa? Que vas a empezar a ver que todo a tu alrededor empieza a cambiar. Pero ese tiempo para que tú establezcas el hábito está estudiado. Es de 21 días. En esos 21 días no puede fallar. Y la otra cosa importante es la siguiente. En la recompensa, tú vas a empezar a ver que todo va a empezar a cambiar, pero dentro de la agenda tiene que estar incorporado ese ejercicio. Por ejemplo, cuando tú te levantas en la mañana, tú haces un acto automático, vas al baño y no piensas que te tienes que cepillar, ya lo haces. Entonces, cuando tú incorporas el ejercicio a tu vida, así como tú te cepillas los dientes, el tiempo para hacer el ejercicio va a aparecer porque tú no piensas, tengo que ir para el trabajo. Tú vas porque si no, no puedes pagar la factura. No, pero lo piensas. Entonces, si tú incorporas al ejercicio a tu agenda de vida, oye, a esta hora, tú no piensas que te tienes que bañar. Tú te bañas porque el baño es necesario. Cuando el ejercicio incluye tu vida como una actividad normal,
como hacer las cosas que tienes que hacer en tu casa, en tu trabajo, el ejercicio ya está allí, no necesitas hacer nada, ¿ves? Claro, y está el vínculo que despierta la intención del hábito. El vínculo es que tú, por ejemplo, dejas preparada tu ropa deportiva desde la mañana y solamente apreciar los zapatos deportivos, ya sabes, que te corresponde, ir a hacer tu caminata. Lo importante además es que esa caminata no tienes que iniciarla con 12 kilómetros el primer día ni con 5 kilómetros. Con que hagas los 5 minutos que te propusiste ese día es más que suficiente. Lo importante es construir una regularidad y una consistencia. O sea, si son 5 minutos y haces 5 minutos solo el primer mes, perfecto. Lo importante es que no faltes ningún día a esos 5 minutos. El próximo mes probablemente serán 12, el próximo serán 30 y después ya será lo que tú decías de acuerdo a tu condición cardiovascular obtenida y a tu condición física. Aquí preguntan si va a quedar grabada la conversación. Por supuesto que va a quedar grabada la conversación para ustedes aquí en el Instagram de A Tu Salud. También preguntan, a ver, estamos acá. Alguien preguntó algo sobre la arritmia y la... doctora o doctor, tengo unas palpitaciones, soy paciente post-COVID. ¿Eso podría ser algo del corazón? Yo me tomo la atención y mis palpitaciones están bien. Mi frecuencia cardíaca está bien. Claro. Bueno, que es muy importante destacar nuevamente que el 85% de los pacientes con COVID se resuelve la enfermedad espontáneamente sin ninguna otra complicación. O sea, la gran mayoría de los pacientes que tienen COVID, si no tienen ninguna otra enfermedad asociada y tienen menos de 65 años, no van a tener ninguna consecuencia importante de la enfermedad. Solamente el 15%, y de ese 15%, el 5% de ese total va a terapia intensiva. O sea que es un número infinitísimo con respecto al volumen de pacientes enfermos. Pero, claro, como el volumen es tan grande, cualquier número de ese porcentaje siempre va a ser muy importante para los sistemas de salud. Las palpitaciones en el COVID pueden tener muchas explicaciones, disautonomía, pueden tener síndrome postraumático y ansiedad. La causa más frecuente de palpitaciones en mujeres jóvenes, por mucho, es la ansiedad. Y la enfermedad del COVID produce terror, produce miedo a morir y produce miedo a estar solo. Por lo que ella tiene un síndrome de estrés postraumático asociado muy relevante, como lo conversamos nosotros dos en otra entrevista. Por lo que yo creería que si ella no sé cuánto tiempo tiene después de la enfermedad, el COVID puede tener síntomas persistentes en un porcentaje otra vez pequeño de pacientes hasta 12 semanas después, se llama COVID prolongado. Y si después de 12 semanas yo tengo palpitaciones o tengo alguna cosa adicional a eso, discapacidad, pero la discapacidad también tiene que ver con que cuando tenemos COVID nosotros nos encerramos, nos acostamos, nos dejamos de mover, entonces rápidamente nos desacondicionamos. Y una vez que se produce el desacondicionamiento, cualquier esfuerzo físico que hace comienza a manifestarse como palpitación y cansancio fácil. Por lo que es muy difícil discriminar. O sea, lo importante aquí es que quisiera subrayar que no se cree una matriz de opinión de persecución de enfermedad cardiovascular asociada a COVID, porque eso nuevamente crearía una ola de ansiedad secundaria que no se justifica. Si persiste el síntoma, si se asocia a cosas más intensas, necesariamente tenemos que hacernos ver por nuestro internista o nuestro cardiólogo, pero las posibilidades siempre son mucho menores que las posibilidades de que estés completamente recuperada de la enfermedad. Aquí dicen, personas con arritmia e hipertensión pueden hacer ¿qué tipo de ejercicio? Esa era la pregunta que estaba buscando. Bueno, lo primero en ese aspecto es decir que es importante la edad. Por ejemplo, vamos a definir de manera arbitraria que una persona joven es una persona menor de 40 años. De los 40 a los 65 años, vamos a decir que es lo que dicen el adulto contemporáneo. Más de 65 es la tercera edad. Un adulto mayor es más de 80 años. Pero ya estamos teniendo pacientes de más de 85, más de 90 y tenemos pacientes centenarios. Entonces, con esta clasificación, aunque eso es de la Organización Mundial de la Salud, lo que quiero decir es que cada etapa de la vida requiere una evaluación diferente para el ejercicio. Y quiero hacer en este momento recordar una anécdota de Picasso. Picasso a los 93 años
tenía una novia de 24 y un periodista francés le quiso jugar una broma y le dijo, maestro, ¿qué se siente tener una novia así, como tener una muchachita? Y Picasso, que estaba pintando, se lo miró así y le dijo, mira, el que nace joven permanece joven para siempre. Entonces, si tú eres hipertenso y tienes arritmia, además de tener un buen cardiólogo, nosotros después de unas evaluaciones te diremos cuál es la carga, cómo vas a empezar, pero sí es muy importante que todo paciente, como dice la guía de Sports Medicine de los Estados Unidos, por lo menos le hagamos una prueba de esfuerzo. Bueno, Entonces, en la prueba de esfuerzo, a mí me gustaría la prueba de esfuerzo, a grosso modo, puede darte mucha información, pero te va a decir 4 cosas básicas. Si tienes algún problema coronario significativo, cómo es el comportamiento de la presión arterial, si hay presencia de arritmias o no, y lo más importante, cuál es tu condición física, pero de manera objetiva. ¿Ves? ¿A Sí. cada cuánto tiempo las personas que hacen ejercicio con regularidad deberían hacerse una prueba de esfuerzo o una revisión cardiovascular? Eso es una pregunta. Y la otra es, si es mandatorio o a partir de qué edad es mandatorio hacerse una prueba de este tipo para comenzar a hacer ejercicios. Porque quizás muchas Si tienes veces 40 años, tienes que hacerlo. ¿no? Si tienes 40 años, lo prudente es hacértela. Y aprovecho tu comentario para decir, bueno, es un hecho público y notorio, la anécdota del inicio de la Eurocopa. Fíjate, el primer partido, en el de Dinamarca, se desplomó uno de los futbolistas y eso generó un revuelo en la comunidad de la cardiología mundial. Porque imagínate, si este es un atleta de alta competencia que pertenece a un club que tiene todos los millones, lo vieron los cardiólogos del equipo y el hombre se desmaya y hay que ponerle un marcapaso, toda la humanidad tuvo su visión en ese hecho. Entonces, ahí con más razón se cumple lo que te estoy diciendo. Tienes 40 años, nunca has hecho deporte, no puedes ir al gimnasio a que te agarre un entrenador a que te ponga a hacer piernas y salgas temblando porque hiciste, no sé, 100 ejercicios de cuádriceps porque te lo mandó el entrenador que recién empezaste a pagar. O sea, primero recibe una ayuda autorizada para que te digamos y no vayas a morirte en un gimnasio porque nadie te asesoró. Claro. Todo tiene una técnica y todo tiene unas normas. Claro, pero hay una actividad física simple que no necesita una evaluación cardiovascular previa. O sea, que tú puedas salir a caminar a un paso ligero, no necesita que tú tengas... Si vas a comenzar a hacer deporte de alta competencia o deporte competitivo, porque si vas a hacer fútbol, si vas a hacer deportes entre moderada a alta intensidad, lo ideal es que, bueno, que tengas una información recolectada médicamente que te permita una autorización, pero que tú vayas caminando al mercado, que subas las escaleras cada vez que puedas, que te pares lo más lejos posible del sitio donde es tu trabajo y que cada vez que puedas te desplaces en tu ambiente de trabajo tan frecuente como sea posible y te levantes de la silla al menos una vez cada hora. Nada de eso necesita que yo certifique que tú puedes hacer eso. Eso lo puedes hacer todos los días sin autorización de ningún especialista y eso disminuirá siempre las posibilidades de que tú desarrolles enfermedad cardiovascular y que te mueras del corazón. Una cosa tan simple como esa. Eso es importante que se lo lleven para que no esperen ni inscribirse en un gimnasio, ni inscribirse en un equipo de fútbol, ni en un equipo de atletismo para creer que van a tener con eso salud cardiovascular. Comenzando con esto, los grandes centenarios simplemente tienen actividad física diaria porque se desplazan en sus pueblos, están en poblaciones retiradas donde no tenemos la sofisticación de que nos lleven en escaleras eléctricas, que nos suban cargados, de que tengamos todo a mano y lo controlemos con botones, hasta las ventanas las abrimos con botones y ni siquiera hacemos el esfuerzo de bajar las persianas. Esa actividad diaria de la jardinería, de sembrar, eso ya genera protección cardiovascular y es muy importante que la gente lo comprenda. Es que lo terrible de la modernidad es que nos lleva a cada vez movernos menos. Claro, claro. Es que es muy sabroso poder controlar todo
haciendo zapping, pero no es lo adecuado para el corazón, porque el corazón no está diseñado para eso. Evolutivamente nosotros Mira, estamos pero diseñados para actividad física. Nuestro organismo no está diseñado para el sedentarismo y por eso la enfermedad se acelera dramáticamente. Si anteriormente el tabaquismo era el factor de riesgo más importante de predictor en adultos jóvenes de enfermedad cardiovascular precoz, en este momento el sedentarismo es el equivalente al tabaquismo, a lo que fue el tabaquismo en su época, y es muy importante que lo destaquemos. Bueno, aquí hablan de que el ejercicio es importante para combatir la ansiedad, hablan de que duermes mejor cuando haces ejercicios, hablan de que el Totalmente. cuerpo lo pide cuando te acostumbras, pero aquí hay un planteamiento que veo que lo hace un corredor y está muy bien, que es, escribe, monitor cardíaco más banda. Esto lo entienden las personas que son corredoras y las personas que Sí, hacen cardiovascular de alta intensidad. ¿Lo puede explicar, doctor Torres? sí, mira, casualmente, yo que estoy en ese mundo, te voy a decir lo siguiente. Lo primero es identificar cuál es el parámetro que vamos a analizar con eso, porque tú sabes que los corredores dicen, no, estuve en zona 5, estuve en zona 4, estuve en zona 3. Ok, eso es lo que te dice tu reloj inteligente, tu monitor. Pero el atleta lo que tiene que hacer es entender que el ejercicio Se cayó un poquito, vamos a se le esperar cayó que un se poquito. reconecte. Sí, Sí, se le desconectó un poquito, qué raro. bueno, pero no sé si usted puede retomar la idea. Sí, claro, sí. exactamente. Ahí está otra vez. Ok, No, simplemente decía que la frecuencia cardíaca máxima se calcula restándole a tu edad 220. 220 menos tu Ese edad. número que te da, vamos a decir, tienes 20 años, 220 menos 20 te da 200. Ese 200 es el 100% de tu frecuencia cardíaca máxima. ok. ¿Okay? Pero el atleta no trabaja al 100%. El ejercicio cardiovascular ocurre cuando tu frecuencia cardíaca es más del 65% y menos del 85% de ese 100% que calcular. Importante decir es lo siguiente, si tú sobrepasas el 85%, el metabolismo deja de ser aeróbico. ¿Y qué importancia tiene esto? Que cuando tú trabajas en un rango aeróbico, el organismo por cada mol de oxígeno que tú respiras te aporta 36 moléculas de ATP. Pero cuando pasas el umbral anaeróbico, es decir, tu frecuencia cardíaca para tu edad es mayor al 85%, por cada mol de oxígeno solo te aporta 2 moléculas de energía tu organismo. Es decir, cae metabólicamente la capacidad energética. Eso lo podemos aguantar un tiempo. No podemos estar un maratón más de El 100%. 85% Más de porque vas a 85%. colapsar. Y ese es el mensaje importante para cualquier persona que practique deporte. Por ejemplo, los maratonistas cuando llegan a la salida del maratón y ven esos 30.000 almas saltando, la frecuencia cardíaca sin haber arrancado, ya solo de la emoción la tienes en 180. ¿Ven? Entonces, el entrenamiento incluye lo que tú decías antes, el control de la mente. Es la mente, no el cuerpo, lo que tú tienes que aprender a controlar. Entonces, yo veo cuando estoy corriendo la gente que va desbocada, va en anaerobiosis. Estás haciendo un entrenamiento, lograste una gran cosa, pero eso en el tiempo no se va a mantener, porque eso te lesiona los tendones, te lesiona las articulaciones Y porque no es y eficiente te metabólicamente. produce lo contrario de lo que estamos buscando, que es que tienes un síndrome de sobreentrenamiento que requeriría una charla exclusiva para que hablemos de No, eso. ya va. Tenemos que hacer un live para hablar solamente de eso, porque si no, aquí la Sí, gente que total. no De nos overtraining. entiende y que no conoce a los corredores, pues entonces se van a aburrir porque es un tema importante de eso, pero para ese segmento de lo que somos amantes del running. Aquí Así es. preguntan,
me cuesta tener resistencia en algunos ejercicios, como plancha, brinco, sentadillas. ¿Debo chequearme? Pregunta la persona. No, no, la verdad es que ese tipo de demanda física es muy exigente para el sistema cardiovascular, porque implica condición anaeróbica y implica potencia muscular. O sea que, y los grupos musculares, particularmente los miembros inferiores, son muy demandantes metabólicamente. Entonces es normal que después de tú puedes estar acostumbrado, por ejemplo, a hacer sentadillas y puedes hacer 50 sentadillas seguidas y no sientes, pero si esa misma sentadilla te la acompañan de impulsos sobre tus piernas, o sea, brincar, como lo hacen los burpees, eso produce mucho agotamiento físico importante y no tiene nada que ver con que tengas descondicionamiento físico, todo lo contrario. Simplemente eso va a ir mejorando a medida que tú logres entrenamiento. De hecho, recientemente, por ejemplo, como lo que está haciendo Rafael, una forma de promover o de evaluar cuál es tu condición cardiovascular, más allá de la caminata de los 6 minutos que se hacen pacientes que son inactivos o de una prueba de esfuerzo, si tú logras hacer al menos 40 flexiones de pecho continuas, el pronóstico de que tú mueras de una enfermedad cardiovascular disminuye dramáticamente. Dramáticamente, con respecto a la población general, es menos del 10%, mientras que la población general que no es capaz de hacer eso que está haciendo Rafael, no lo puede hacer. Entonces, lo importante es que Ya hice las 40. cuando tú haces ejercicio físico, tú puedes combinar actividad. Incluso cuando estás caminando simplemente, tú podrías variar el ritmo de la caminata. Tú pudieras comenzar calentando los primeros 5 minutos, los otros 5 minutos exigirte mucho y tratar de llevar a un paso de 6 o 7 kilómetros por hora por Eso otros es 10 minutos, ideal después bajarlo tener para aumentar frecuencia. la frecuencia cardíaca y la variabilidad de tu frecuencia cardíaca y eso genera condición cardiovascular. Cuando además a eso le agregas que a mitad de la caminata haces 10 flexiones, por supuesto que vas a sentir cansancio. Eso es lo normal, pero eso no quiere decir que necesites una evaluación adicional, sino que simplemente le estás exigiendo al organismo demanda muscular y condición aeróbica. Y además que ese entrenamiento de intervalos genera algo muy, muy poderoso, pienso yo desde el punto de vista de condición física, que es la quema de grasa. Aquí dice menopausia Absolutamente. feliz. He logrado hacer 7 kilómetros sin salir de casa, caminando, subiendo escaleras y bailando. Es cuestión de Espectacular. proponerse. Saludos desde Montreal, me parece muy bueno. Luego, Espectacular. Es así, es así. Yo, por ejemplo, hoy estaba lloviendo intensamente, no podía caminar, no había completado los pasos, los 10.000 pasos teóricos y tal, y lo hice en las escaleras. Lo hice en las escaleras, 8 pisos arriba, 8 pisos abajo. En las escaleras te da mucha potencia, pero te da pocos pasos. Es fastidioso porque te da pocos pasos. La verdad es que tú haces mucho más pasos con zancadas en superficies planas. Pero la escalera es una excelente forma de obtener condición a mí me parece cardiovascular. que no hay cosa que genere más condición cardiovascular que subir y bajar escaleras de manera rápida. Porque en una Extraordinario. época yo me entrené de esa manera para un maratón, o sea, un entrenamiento era a la semana y corrí mucho más rápido Claro, que porque precisamente fortalece. por la potencia que me dio la escalera. Aquí dicen, Absolutamente. tenemos Pues una sí. gravísima situación con los niños de Venezuela con problemas cardíacos, con cardiopatías congénitas, estoy totalmente de acuerdo. He sabido de 40 años, la paciente de la pregunta de la arritmia y el ejercicio. Me está diciendo que tiene 40 años. Sí, bueno, es una persona joven, generalmente debe estar sano. La verdad es que ahora, cuando todo esto comenzó, la edad adulta era a los 18 años, pero ahora un niño a los 18 años todo el mundo es un niño. La verdad que terminamos siendo adultos cerca de los 35 años, o sea que a los 40 es un poquito más que un adulto, sigue siendo la mayoría de la gente está Okay. muy fuerte ahí. Tú ves ahora a Jane Fonda que tiene 80 años y se ve tremendamente Estupendo. hermosa, vigorosa. La verdad es que todo esto cambió y permitir clasificar en grupos de acuerdo a tu edad es una forma epidemiológica muy útil, pero cuando ves a la persona, la edad cronológica nunca es necesariamente correlacionada con la edad funcional de la gente. La edad funcional de la gente está Sí, aquí y está en el corazón fíjate que hay instituciones. con el que se mueve. Hay instituciones y lo de los push-ups ahorita lo hice porque hace un par de años salió un artículo que demostró
que si una persona hace 40 push-ups versus una que hace 10 o menos, tiene 20% menos posibilidad de tener enfermedad cardiovascular o diversos tipos de cáncer solo por hacer eso. Entonces ahí entro en la palestra ese elemento que es el elemento de la fuerza muscular. Entre más fuerza muscular tengas, pero dentro de un rango, porque podemos hablar, por ejemplo, del caso de Arnold Schwarzenegger, que ha usado y lleva 3 cirugías de válvulas del corazón. Pero ese es otro tema. Son los extremos. Lo que quiero decir es que en hospitales, por ejemplo, como la Clínica Mayo, se hacía un live diario para que los demás servicios vieran a los de hemodinamia, por ejemplo, haciendo los push-ups, a los de arritmia haciendo los push-ups, a los de preventiva haciendo las flexiones de pecho, porque es que todos tenemos que dar el ejemplo. Ahora, yo quería aportar que hay un fisiólogo del ejercicio que se llama Ross Edgley, que es un superatleta que le dio la vuelta nadando al Reino Unido 5 meses sin parar, dormía en un catamarán y le dio la vuelta a toda la isla durante 5 meses. Puso una frase que es importante: la fortaleza te da energía y la energía te da fortaleza, es como un círculo. Entonces, cuando empiezas, pudieras no tener la energía, pero como dice José Miguel, si hoy te propusiste los 5 minutos, hiciste los 5 minutos, en una semana harás 6, en 2 semanas harás 7, y entonces esa asa se va a activar. Me voy a hacer más fuerte y voy a tener más energía, y esa energía que se me va a ir acumulando cada vez me va a hacer más fuerte y luego me voy a hacer imparable. Entonces, si me dicen haz 40 push-ups, no va a hacer nada, porque como estoy habituado, puedo hacer los push-ups y puedo seguir haciendo normalmente lo que estoy haciendo, aunque sea a esta hora que ya trabajé todo el día. ¿Ves? Porque la misma fortaleza, que en este caso estoy hablando de la fortaleza física, pero la más importante es la fortaleza que vas a tener en la mente. Sí, generalmente se cansa siempre, realmente siempre se cansa un poco antes que el músculo. Esa es la verdad. O sea, cuando tú dices, basta que te den un número, si tú comienzas a hacer flexiones y no te han dicho el número, tú podrías probablemente hacer mucho más de 40, pero en lo que estás llegando a 40, si te dieron el número y te lo están contando, comienzas a sentir un cansancio extremo porque tu mente se agota antes de llegar al reto. Por eso es tan importante fortalecerse mentalmente para hacer ejercicio extenuante, pero de otro tipo no necesitas tanta fortaleza mental, pero sí necesitas fortaleza mental para la consistencia, para la persistencia en la recurrencia del ejercicio regular, que es lo que hace finalmente la diferencia. Ahora, aquí dice, buenas noches, mi mamá es paciente con COVID, era hipertensa, ahora quedó hipotensa, ¿esto es normal? Sí puede suceder y puede ser parte nuevamente o del síndrome de disautonomía, habría que revisarla, si que está hipotensa y que llamamos hipotensa, ¿no? Pero en todo caso, en general las infecciones virales producen un desencadenamiento de una respuesta inflamatoria que va asociada a disminución de la tensión arterial de manera general, por lo que los hipertensos durante este tipo de cuadros pudieran notarse hipotensos o notar que el efecto de la medicación es mucho más intenso, y muchas veces nosotros en estas condiciones, en algunos casos, suspendemos algunas drogas como los diuréticos para evitar justamente que el paciente que está vasodilatado en relación con la infección se deshidrate porque está usando diuréticos. Pero es una respuesta que generalmente es transitoria. Si está asociada con disautonomía, también va a ser transitoria porque hay una desregulación del sistema que de alguna manera establece los rangos de funcionamiento automático de frecuencia cardíaca, de presión arterial, pero son secuelas infecciosas transitorias. Así preguntan, para hacerse la prueba de esfuerzo, ¿se debe ir a un internista o a un cardiólogo? Y la otra pregunta es, ¿y el que no puede hacerse la prueba de esfuerzo, qué debe hacer? Bueno, lo primero es ir a la consulta. Sí, lo primero es ser evaluado y puede ser con cardiólogo. Sí. Y si no es capaz de
Si no es capaz de hacer la prueba de esfuerzo, existen otros métodos donde lo podemos evaluar. Pues seguro está preguntando una persona que tiene alguna discapacidad. Siempre vamos a encontrar algún método donde podamos donde asesorar. podemos testear su capacidad de hacer alguna actividad física. De hecho, hay muchos métodos muy sencillos, simplemente el hand grip, de cuál es tu capacidad de agarre de la mano, la caminata de los 6 minutos. Tú puedes hacer algún tipo de fuerza inclinado. De hecho, por ejemplo, para la recuperación de la astenia o de desacondicionamiento cardiovascular post-COVID, una de las terapias de rehabilitación es con el paciente reclinado, prácticamente acostado, de manera de que la bipedestación no le produzca el cansancio que produce la disautonomía. O sea que hay muchas formas de que tú adaptes tu capacidad de exploración en unos pacientes que tengan algún tipo de discapacidad asociada transitoria o permanente. Aquí dicen, ¿las plataformas vibratorias son buenas o malas? Pienso que yo las he visto y sinceramente cuestiono mucho eso porque no creo que la frecuencia cardíaca se eleve de manera significativa como para decir que eso puede ser. Me parece que es algo más de publicidad que de efectividad. Aquí preguntan, ¿cómo sería una buena rutina práctica de cardio para un buen desenvolvimiento en deportes de combate y diabetes tipo 2 y ejercicios que recomiendan para iniciar? Tienen dos buenas preguntas. Como estamos en el mundo de la tecnología, tú puedes, ahorita hay de todo, puedes buscar un tutorial en YouTube para arrancar, puedes hacer un tutorial pero a mí me ha funcionado una aplicación que se llama 7 minutos. 7 minutos es una aplicación que se diseñó para gente ocupada y en 7 minutos haces todos los músculos del cuerpo. Si eres un principiante, puedes hacer la mitad de los ejercicios que se te proponen y si ya eres un superatleta, puedes hacer 3 ciclos y habrás ejercitado todo tu cuerpo. Y en 21 minutos estamos resueltos. Sí, la verdad que 7 minutos se diseñó para que tú hagas 7 minutos diarios. O sea, que ya no tengas excusa. Es muy intenso, son 7 minutos muy intensos porque trabajas todo el grupo muscular, ellos te van tutoreando con el tipo de ejercicio que vas a hacer, que va de sentadillas, flexiones de pecho o este movimiento que ahorita... No vale. Exactamente, eso lo haces todo en 7 minutos, descansa, hay intervalos de ejercicio, intervalos de descanso, y en 7 minutos la activación del metabolismo es muy potente, por lo que es muy conveniente. Nuevamente, se debe hacer de manera progresiva. Si quieres, comienza con 3 minutos y medio, porque aunque tú digas que no va a poder con 7 minutos, pero bájenla, es muy interesante como aplicación y van a sentir la intensidad del ejercicio. Sí, 7 minutos, es muy sencillo. Y tiene una variedad inmensa de protocolos. ¿Cuál ejercicio recomiendan luego de salir del COVID, que era un poco lo que también íbamos a hablar? O sea, cómo volver al entrenamiento post-COVID, ¿no? Que no lo hemos tocado y nos quedan 6 minutos, así que tienen que correr. Sí, bueno, lo más importante por COVID es que sea progresivo. Lo más importante por COVID es que sea progresivo. Lo que sí no puedes hacer es que si tú eres maratonista, tuviste COVID, sacas al día siguiente de que te dieron de alta del COVID y vayas a correr un maratón, porque es imposible que lo hagas. Aunque seas muy fuerte físicamente, no es conveniente. Aunque sea Kipchoge. Exactamente, aunque sea Kipchoge. No es conveniente, sino que toda reincorporación después de una enfermedad infecciosa tan importante como esta, aunque haya sido de un patrón leve, se debe hacer de manera progresiva, como cuando tú comenzabas tus entrenamientos para un maratón de 5 kilómetros. Siempre escalar en la intensidad del ejercicio es lo más importante siempre. Lo que no puede, además, va a generar mucha frustración. Es como que tú comiences mañana a hacer ejercicio y decidas que quieres correr 5 kilómetros. A los 150 metros vas a estar agotado y dices, yo no sirvo para esto, y ahí acabó el esfuerzo. Por eso tienes que proponerte correr solamente 50 metros, pero que cumplas con los 50 metros, que al día siguiente vuelvas a hacer los 50 metros, y nuevamente esta forma de escalar secuencialmente hasta que la intensidad logre completar tu capacidad de ejercicio real. Aquí hacen una pregunta que me parece interesante y es la siguiente. ¿Los pacientes en hemodiálisis pueden hacer ejercicio? Todo el mundo puede hacer ejercicio. No hay nadie que no pueda hacer ejercicio. No hay nadie que tenga una contraindicación para hacer ejercicio. El problema es qué tipo de ejercicio y qué intensidad de ejercicio. Porque hay gente en hemodiálisis que está muy fuerte y hay gente en hemodiálisis que está muy débil, tiene asociado una caquexia muscular muy importante, tiene asociado un síndrome anémico muy importante que va a limitar su capacidad de ejercicio de manera significativa, pero no hay ninguna duda
que un paciente con hemodiálisis puede salir a caminar. Y si su capacidad física le permite caminar 7 minutos, hace 7 minutos. Pero hay unos que van a poder caminar 10 minutos y otros que van a poder caminar 20 minutos. Va a depender, pero no tiene una contraindicación formal, a menos que el especialista a cargo decida que tiene una enfermedad coronaria tan avanzada, con una angina limitante, que no lo puede hacer. Pero eso es, nuevamente, un porcentaje muy bajo. Toda condición cardiovascular mejora con el ejercicio regular adaptado a la condición. Toda condición cardiovascular. El aporte que doy yo, por ejemplo, yo estoy aquí en República Dominicana y tengo algunos pacientes que están en diálisis, pero en ese servicio de diálisis donde ellos están, tienen un servicio de rehabilitación que los acompaña para que se mantengan activos. Pero claro, igual, y aplica lo mismo para el COVID. No es lo mismo que tú tenido un COVID leve que hayas tenido un COVID un poco más agresivo, donde necesitaste soporte ventilatorio, estuviste en terapia intensiva o tuviste una lesión pulmonar significativa, que si fue algo leve. Es decir, la recomendación es de que antes de que tú vayas a incorporarte espontáneamente a hacer ejercicio, en comunicación con tu médico, llegues a un punto de cómo te vas a reincorporar. Por ejemplo, porque estoy diciendo que aquí yo veía a un paciente que tuvo COVID con miocarditis y su habitual de hacer piernas era 300 libras en la prensa. Entonces, doctor, ¿cree que mañana? Bueno, mira, vas a ir a la prensa, pero no puedes empezar en lo que estabas antes. Tienes que progresivamente incorporarte, que es lo que está diciendo José Miguel. Tú eres maratonista. Totalmente. Exacto. Totalmente. Poquito a poquito por una cuestión de prevención. Totalmente. Por ejemplo, si tú eres maratonista, utilizarás lo que se denomina el método Galloway, ¿ves? Que es un minuto caminando, 2 minutos corriendo. Totalmente. Y así hasta que te sientas en capacidad de correr siempre todo el tiempo. Absolutamente. Okay. Sentido común. Quedan 3 minutos. Ya no nos van a votar porque gracias a Dios aumentaron el tiempo, pero igual yo no los puedo tener 3 horas aquí hablando, por mí fascinada, pero no lo podemos hacer. Entonces, primero agradezco todos los comentarios de saludos para los doctores, los están saludando, están diciendo ese es mi doctor, no, ese es el mío, se están peleando por ustedes dos. Ese es un tipo de comentario. El otro tipo de comentarios es respaldando lo que ustedes dicen con respecto de ir poco a poco, de lo que comencé a hacer ejercicios y comencé caminando 2 kilómetros y al mes comencé a aumentar. O sea, muchos comentarios de la gente que agradezco porque eso nos hace sentir útiles y nos hace sentir que estamos haciendo lo correcto, que es informar. Así que muchísimas gracias. Van a venir, como lo dije al comienzo de esta conversación, más live destinados a la salud cardiovascular, así que pendientes, todos especialistas, miembros de la Sociedad Venezolana de Cardiología, y precisamente estas conversaciones promovidas por la sociedad, que aquí nos acompaña su presidente, para llevarles eso, bienestar e información para la prevención, porque el propósito de esta ventana es que vivamos más, pero de una mejor manera. No llegar a viejitos siendo una carga para nadie ni para uno mismo. Ese es el punto. Así que muchísimas gracias a colega a Rafael, porque ya veo que corre y que le apasiona el ejercicio y que de esos corredores que tienen un toque, como digo yo, todos tenemos un poquito de toque, todos los que corremos, pero usted lo tiene en su máxima expresión. Me alegra, me alegra. Y muchísimas gracias, doctor Torres Viera, como siempre, por regalarnos su tiempo. Un placer. Por cierto, la conversación que tuvimos la semana pasada fue un boom, la han compartido muchísimo, lo de la disautonomía generó mucha curiosidad. Excelente, siempre a la orden. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a la Sociedad Venezolana. Yo antes de irme solo quiero dar una recomendación a todos nuestros oyentes. Bajen la aplicación de Strava. La aplicación automáticamente te va a pedir unos datos. Ya la bajaste, ya la vas a empezar a usar y tienes que empezar a buscar los seguidores. Deben seguir a la Sociedad Venezolana de Cardiología, SB Cardiología. Ahí va a aparecer el reto, le dan a seguir y ya están inscritos. En el borde inferior aparece un botón que dice registrar.
Exacto. Cuando vas a hacer cualquier actividad, le das a ese botón e inmediatamente la pantalla se va a activar y te va a salir inicio. Le das al botón y ahí arrancó la actividad, caminaste y cuando terminaste el botón te va a volver a aparecer terminar y ya se registró y queda grabado para los 10.000 kilómetros, que es la meta que nos hemos propuesto. Bueno, ya se lo voy a decir a todos mis amigos que corren y corren bastante más que yo, porque yo soy una trabajadora así como que insigne y primero el trabajo y después el ejercicio, aunque ahí voy, poquito a poco, claro, claro que sí. Claro que sí. Un abrazo y un abrazo, amor. Muchísimas gracias. Un placer de verdad. Gracias por la oportunidad. Chao, hermano. Un abrazo. Chao, Mari. Chao. Contagien a la gente, hagan ejercicio, caminen, actívense. Así es. Sí. No se rindan.